Buenas a todos, soy Pablo Veloso y pensaba acerca de dos perspectivas humanas que han estado siempre presentes en nuestra historia. Una es la perspectiva, digamos, del cielo, ¿no? La perspectiva de la razón que todo lo puede, la razón que todo lo explica, la razón que todo lo aclara, ¿no? Esa es la perspectiva del cielo. Esa perspectiva tuvo un auge muy grande eh, con, el, lo que se llama el neoclasicismo, ¿no? Con el Renacimiento italiano, por ejemplo, en Europa. Llegó la luz de la razón, ¿no? Y después eso generó la ilustración, el enciclopedismo, ¿no? Y todos estos movimientos que acabaron generando la ciencia, por ejemplo. Entonces, eh, ese movimiento tan, eh, tan frío, ¿no? Que busca eh, trascender lo humano, ¿no? Alcanzar la perfección de las formas, la música de las esferas, porque es el mundo de las matemáticas. En el mundo de las matemáticas, voy a posar esto aquí así me puedo sentar. En el mundo de las matemáticas, ahí estamos. En el mundo de las matemáticas todo es perfecto. No hay errores, no hay problemas, todo ocurre como debe ser. Y ese es el mundo de la ciencia, el mundo de querer la perfección. Y en el Renacimiento italiano ocurrió eso, ocurrió una especie de traslado del poder desde Dios hacia el hombre, ¿no? El hombre se convertía, como decía, eh, ¿quién decía? Ya me olvidé, un griego que decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Me parece que Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, en esa época renacentista empezó a recalcarse esta idea. Y luego ocurrió un contramovimiento, es decir, ocurrió más adelante una especie de resurgir de lo contrario. Ese resurgir de lo contrario fue el romanticismo, que tuvo su auge en Inglaterra, tuvo su auge también en Alemania, y que tenía que ver con una especie de valoración de lo cotidiano. Surgió la idea del genio, ya no la idea del sabio perfecto, ¿no? Allá arriba, sino del genio. Y el genio era como una especie de hombre cualquiera, de acá, de la tierra, que en su cotidianeidad, en su simpleza, en su beber una cerveza, en su reírse con amigos, encontraba la esencia de la existencia, ¿no? Es decir, no era alguien que iba más allá del dolor, sino alguien que habitaba en el dolor y ese dolor le servía para comprender. Ese es el movimiento romántico. El movimiento romántico, por ejemplo, William Blake, el famoso poeta inglés, y muchos otros poetas, ¿no? que tienen que ver con este dolor de la vida, una especie de Walt Whitman, eh, que resalta lo cotidiano. Fausto, ¿no? De Goethe. Fausto es un personaje que refleja esa búsqueda desde lo habitual, desde lo cotidiano, de alcanzar ese conocimiento que es prohibido porque es de Dios, pero desde acá, desde la tierra, desde el amor prohibido que tenía Fausto por Gretchen, desde su ambición de poder también, ¿no? Es decir, desde cosas muy humanas, ¿no? Como decía Nietzsche, eso de humano demasiado humano. Entonces, en lo que pensaba es en esta polaridad. Eh, Mucha gente pretende salirse del meollo de la vida y entrar en un plano de perfección, en un plano de todo está bien, porque ahora me alejé de todo dolor, ¿no? Lo que llamaban los griegos la ataraxia, la imperturbabilidad. Ya nada más me afecta, estoy en este plano perfecto. Sin embargo, a mí me gusta más el romanticismo. Unamuno me parece a mí que es un referente del romanticismo, porque Unamuno decía, si lo que nos espera después de la muerte es la nada, hagamos que sea una injusticia, ¿no? Citando a otra persona. Y también citando a otro decía, oponere dragonem prendere vitam est. Enfrentar al dragón es aferrar la vida. Voy a poner esto porque el sol está muy fuerte. Enfrentar al dragón es aferrar la vida. Entonces, se trata, a ver, vamos a poner ahí. Se trata un poco de eso, pues no se me ve la cara, sino, se trata un poco de eso, de realmente ser capaz de vivir, de estar arraigado aquí en la vida cotidiana, de decir, sí, existe un alma, es decir, estoy animado, siento, tengo emociones, me gustan ciertas cosas, no me gustan otras, no pasa nada, eso es la vida,
Esos son los colores, esa es la existencia. En lugar de decir el mundo tiene que ser, o la vida tiene que ser sin ningún deseo, tengo que haber trascendido todo, el ego no existe, ¿no? Todas estas clases de proclamas que pretenden deshumanizarse, ¿no? No transhumanizarse, sino deshumanizarse. Y, y esa deshumanización, a mi entender, es triste, porque te hace un muerto en vida, te hace la persona que ya sea por exceso de puritanismo, ¿no? De ser súper puro y pulcro como un Flanders, o por ser filosóficamente no dual, ¿no? De a- a- eh, abonar ideas como, por ejemplo, que el yo no existe, uno se convierte en una suerte no sé, estoy sentado aquí y alguien me pregunta qué haces y yo digo, no, no hay nadie aquí sentado, yo no, en realidad no soy yo, es un constructo de pensamientos, en realidad no, no hay nadie, es toda una ilusión, por lo tanto no te refieras a mí como tú porque no soy un tú. ¿Qué queda de la vida con eso? A mí me gusta más la idea romántica. Obviamente que ninguno de los dos polos tiene que volverse hegemónico, ¿no es cierto? Si yo me vuelvo un romántico empedernido, voy a sufrir como un desgraciado todos los días de mi vida. Si me vuelvo un neoclasicista, un neoplatónico, ¿no? Un renacentista, eh, racional, me voy a volver un frío, ¿no? Como un yunque, como un mineral. Entonces, yo creo que la idea está en el equilibrio entre las dos cosas. Cuando uno se va mucho al mundo romántico y se enganchó con el dolor de esa persona que te amaba pero ahora te dejó, bueno, te sana la medicina de la razón, ¿no? Que demitifica un poco todo eso. Luego cuando te vas al plano de la razón y estás viviendo y te descubrís que no sentís ni medio y que sos duro como una piedra y que no te pasa nada ya y la vida no tiene sentido, bueno, engancharte con cosas, enamorarte, apasionarte, preocuparte, ¿no? Defender ideales. Bueno, eso es el romanticismo como medicina. Yo considero que nuestra meta hoy en día como sociedad está bastante apuntada en la dirección de la razón, ¿no? Por toda nuestra historia. Por lo tanto, nos falta pies, nos falta arraigo. Si lo vemos en la misma iglesia católica, ¿no? Eh, la oración corporal no existe. Todo es verbal, todo es mental. No hay, los musulmanes, por ejemplo, tienen el salat, que es ¿no? Este movimiento corporal, mientras que el catolicismo no. No hay cuerpo, no hay corporización. Entonces, por eso digo, quizá necesitamos un poquito de romanticismo, en el sentido de apasionarse con esto, con lo cotidiano, con la maravilla del sol y con la tensión de que quiero hacer algo y no puedo, y esa vida que te vive, ¿no? Y que te da ese sinsabor que a cambio te deja la sensación de que estás vivo y que quizá vale la pena para pensarlo.